Yo me llamo Cristina y llevo ya un par de años siendo traductora de videojuegos, de software y de productos multimedia en general, pero especializándome sobre todo en los videojuegos. Entonces, bueno, voy a seguir un poco las preguntas que ya me hicisteis para seguir un poco esa línea. Entonces, bueno, cuando la gente habla de la localización, muchas veces se cree que es como que todo recae en el traductor. Entonces, eso realmente no está bien porque la localización de videojuegos como que engloba todo el proceso de adaptar ese videojuego de una lengua a otra. Entonces, como que la traducción es el primer eslabón de todo, pero luego pasa por más traductores, por revisores, editores, hasta llegar como a lo último, que serían los testers, que todo el mundo conoce, y el control de calidad final antes de que el juego vea la luz. Entonces, en mi caso, yo me ocupo sobre todo del primer eslabón, que es la traducción como tal, y, y bueno, básicamente eso, me ocupo de adaptar los juegos, ya no solo traducirlos de forma literal, sino adaptarlos a la cultura, que es muy importante. A veces nos damos cuenta de lo que decía antes la compañera, de que al final un videojuego es cultura, y si intentas traducirlo de manera literal, puede que al público potencial no le guste o no lo entienda sinceramente, entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso también. Luego yo, para dedicarme a esto, he hecho el grado de traducción e interpretación de la UBO, que supongo que mucha gente conocerá, y luego hice un máster nada más terminar para especializarme, que era un máster de traducción y nuevas tecnologías, centrado en la traducción de software, de productos multimedia y de videojuegos. Gracias a ese máster pude, pude meter un poco cabeza en esto, porque tras muchas búsquedas encontré como una empresa aquí en Córdoba, además, que se ocupaba de traducir videojuegos sobre todo. Entonces, pues bueno, me presenté a la entrevista y la pasé. Y entonces ya a raíz de ahí empecé un poco a meterme en el mundillo, y después cuando terminé pues siguieron contando conmigo cada vez más, hasta que bueno, ahora tengo pues un trabajo un poco más fijo en el mundo de la traducción de videojuegos. De hecho, ahora mismo estamos con un proyecto bastante gordo, que llevamos varios meses con él y que bueno, que todavía nos quedan otros tantos. Así que es interesante. Luego, a la pregunta que también le habéis hecho a otros compañeros, que es que si es más fácil ser autónomo o, o hacerlo en una empresa o lo que sea. En eso coincido con la compañera, porque es verdad que casi te obligan a que seas autónoma, porque hay pocas empresas que realmente tengan plantilla fija. Tienen que ser empresas muy gordas, tipo Nintendo, por ejemplo, que es muy famosa porque es de las pocas empresas famosas que tiene traductores internos y no solo tira de autónomos. Entonces, pues claro, lo más lógico sería hacerte autónomo. Pero el problema, igual que en otros sectores, es que el trabajo es precario. Tú sales de la carrera como un bollito y recién graduado, súper tierno, y te metes autónoma y te comes una roca. Porque te llegan ofertas, publican ofertas en páginas de traducción, y tú la echas súper motivada y te das cuenta de que, claro, de que hay cientos de personas detrás que tienen más años de experiencia y pues que es imposible. Entonces, por ese aspecto, casi parece que en el sector de los videojuegos es más fácil meter cabeza si consigues entrar en una empresa o en una agencia de traducción. Porque es verdad que por lo menos a través de prácticas mal pagadas o que directamente no te paguen, puedes por lo menos un poco ganar esa experiencia que luego se te exige en cualquier trabajo, para por lo menos poder competir un poco en el mundo actual de la traducción. Entonces es un poco eso. Es como empieza buscando agencias y luego a lo mejor cuando ya hayas conseguido una poca de experiencia, a lo mejor ya te planteas ser autónomo. Porque es que si no, desde el principio, es verdad que yo tengo muchos compañeros
que nada más terminar sus másteres se han metido autónomos y muchos se han tenido directamente que quitar porque es que ni siquiera conseguían trabajo para pagar la cuota de 50 euros al mes. Es que ni siquiera llegaban a eso. Entonces, es muy duro salir a la carrera, enfrentarte a eso y ves que no, que no hay. Igual que no hay en otros sectores, pues en este estamos prácticamente igual o peor. Entonces es un poco eso. Luego, a ver cuál era la siguiente. Ah, esta pregunta me hizo mucha gracia cuando me la dijiste, porque es la de con qué retos sueles encontrarte en tu trabajo. Bueno, es que sinceramente, más bien para terminante sería con qué no te encuentras traduciendo. Porque si ya se habla muchas veces de que los que están detrás de los videojuegos, como que todo el mundo conoce a las empresas, a los que distribuyen y a todos los demás, pero los que están detrás, haciendo que eso sea posible, a veces pasan desapercibidos, salvo que la caguen. Eso es como todo. Entonces, bueno, en ese aspecto los traductores, es que somos los más infravalorados en este sector, porque aunque se supone que somos los que al final hacemos que un público entienda el juego, es como que luego no nos valoran. Entonces, pues, así por resumir un poco los retos más grandes, son el tema de la falta de contexto. El cliente, si puede, va a intentar no pasarte nada del juego. No te va a dar imágenes, no te va a querer dar mucho contexto de historia, te va a pasar lo justo y necesario. Y eres tú el que tiene que insistir para que te pasen más cosas, porque es que si no, no puedes traducir. No te puede llegar a ti un glosario de cientos de bestias, de cientos de personajes, y que tú ni siquiera tengas una imagen para situarlos, para saber cómo son, incluso el género. Muchas veces hay nombres que a simple vista puedes saber que es de hombre o es de mujer, pero hay otros que no. Entonces, si no te pasan esas imágenes, pues tienes todas las papeletas de cagarla en la traducción. Aunque luego pase por más manos, pero tú ya, como primer eslabón, ya la estás liando. Entonces, un poco eso, el tema del contexto es lo que más falta porque muchas veces el cliente, volviendo con lo que ha comentado la primera compañera, de que a veces con el tema del marketing, de la internacionalización del juego, como que lo dejan para el último, como que no le preocupa mucho. Y eso también nos afecta a los traductores, porque claro, cuando muchas veces no se hace un buen trabajo de internacionalización, pues luego le pregunta al cliente por una guía de estilo, por unas normas básicas para que tú puedas empezar a traducir y que sepas que tienes que mantener esa consistencia en los textos. Y el cliente no sabe qué decirte, porque ni siquiera tiene todavía la estrategia de cómo quiere ese juego, para qué público va destinado. Entonces, es un poco, te pasa el proyecto y te dice, búscatela como puedas. Y tienes que estar todo el rato insistiendo de, oye, pásame la historia, pásame eso, pásame el glosario, pásame contexto, porque es que si no, luego es que no se puede, no se puede traducir. Y luego vienen patones que se ven y luego como, ay, qué malo es el traductor, que tú se ve claramente que es así y lo ha traducido mal. Pero que los traductores normalmente ni siquiera tenemos acceso a nada del juego. Nosotros no lo jugamos. Nos pasan unas imágenes, unas 4 cosas y ya está. Y con eso tenemos que trabajar, entonces pues se nota, se nota. Entonces los retos son sobre todo eso. Luego también una cosa, a mí personalmente me da bastante coraje, el tema de que no entiendan lo importante, sobre todo para del inglés. Lo importante que son los géneros, no los idiomas. Porque claro, en inglés, como casi todo es más neutro, pues tú puedes realmente, si tú pones un D, pones un verbo y no tienes que decir, que poner el género. Pero por ejemplo en español todo lleva género. Entonces en ese aspecto es que tienes que estar todo el día con una hoja de dudas preguntándole, oye, mira, en este diálogo, ¿a quién se le está hablando? ¿Quién le contesta? ¿Quiénes están participando? Porque necesitas saberlo para saber
si tienes que ponerlo en femenino o en masculino, algo tan simple como eso. Entonces eso es un problema y es un problema muy grande y que te tira eso, pierdes muchísimo tiempo preguntándole al cliente a qué le habla. Incluso muchas veces hay juegos, hay otros tantos que sí están bien internacionalizados y tienen su etiqueta para que si el personaje jugador es hombre, pues tenga su etiqueta de que todo aparezca en masculino y si es mujer, pues todo en femenino. O que incluso tú lo decidas cómo prefieres que, con qué género prefieres que te hablen. Y tú pues ya se configura y ya no tienes que hacer nada más. Pero hay otros juegos que eso no lo tienen. Entonces pues te encuentras ya con situaciones donde le están hablando al jugador, personaje jugador, que puede ser tanto hombre y mujer, y tú tienes que ingeniártela para que el texto sea lo más neutro posible y que tú en ningún momento digas, oh, eres mi héroe, o eres mi heroína, eres un campeón. Pues cosas así que luego dices, ¿y yo ahora qué hago con esto? Que tengo que cambiar, y entonces al final tienes que darle la vuelta y muchas veces la traducción y el texto en general pierde mucho cuando tienes que hacer eso, pero claro, si no tienes etiquetas de género, no puedes hacer otra cosa. Entonces, está un poco... Y luego también el tema de lo mismo que pasa con los subtítulos y demás, el tema del límite de caracteres, que muchas veces te llegan juegos donde te dicen que tienes un límite de caracteres y eso ya te influye mucho en cómo tienes que traducir. Porque obviamente en el momento en el que tú tienes un límite, como que, ¿cómo lo digo? Ya no puedes ser todo lo natural que quieres traduciendo. Ya no te puedes explayar y decir, guau, es que esto en español voy a poner esta frase hecha que se va a quedar estupenda. No, porque ya te dicen, ah, es que no te cabe. Y ya tienes que ponerlo todo como muy, muy reducido, muy resumidito, y eso pierde. Luego en la calidad de juego y a la hora de estar sobre todo con el tema de diálogo, se pierde muchísima calidad ahí. Pero bueno, a veces se aprecia más y a veces se aprecia menos, tampoco se puede hacer más. Entonces un poco eso. Y luego, ¿qué fue la parte? Que lo he perdido. Ah, luego me preguntaba si podía contar alguna anécdota. De, más que anécdota, un poco si a alguien le interesa de verdad este mundo de la traducción de videojuegos, sobre todo que no se desanime, porque yo, por ejemplo, cuando empecé con las prácticas en la empresa de videojuegos, yo me desmotivé muchísimo, porque eso sale de la carrera haciendo las cosas, la carrera no es especialmente difícil, tiene unos exámenes bastante asequibles, entonces pues sale y dice, bueno, ¿se me escucha? Es que no te escucho a ti, Olga. Se te oye, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Vale, que creía que me estabas hablando algo y digo, ¿por dónde iba? Me he perdido el hilo. ¿Qué estaba hablando yo? Ah, sí, de lo de mi experiencia los primeros Eso. meses. Que yo llegué saliendo del máster y de la carrera, que claro, yo había sacado buenas notas, lo típico, y dice, bueno, pues mira, esto parece que se me da bien. Pues a lo mejor estoy en la empezada y soy una crack, y bueno, y tiro para adelante y demás. Y bueno, el primer día ya te das contra la pared, literalmente, porque claro, la carrera te dan, por decirlo así, 2 horas para que traduzca un texto de 300 palabras y luego llega el primer día a la empresa y te dice, no, es que en esas 2 horas tienes que traducirme 1000 y te quedas tú, pues yo eso no sé, yo eso no me da tiempo. Y claro, lo haces a duras penas, pero luego te lo revisa tu jefe, te lo revisa quien sea y te dice que menuda basura has hecho. Y es verdad. Entonces un poco me gustaría recalcar eso, que mis primeros meses en práctica fueron bastante malos, me desmotivé muchísimo porque me di cuenta de que no sabía nada del mundo real, de los tiempos y de la exigencia que tienes que tener en cuanto a tiempo y calidad, que normalmente es lo que se dice mucho en este mundillo, que el cliente siempre va a querer la traducción para ayer, entonces te va a poner unos plazos muy ajustados y tienes que adaptarte a ellos. Entonces mis primeros meses fueron bastante reguleros. Mi jefe me corregía cada por todo, me pasaba otra vez para que volviera a traducir.
porque no podía, estar muy mal. Pero bueno, ese tiempo pasó y poco a poco fue todo mejorando y fui aprendiendo, ya cada vez me decía menos cosas mal y me felicitaba porque por suerte en mi empresa tuve la suerte de que me corregían los errores con objetividad e intentando enseñarme, no solo diciéndome qué mala eres, sino mandándome hojas de revisiones, decir, mira, esto lo has hecho muy mal. Entonces, cuando fui mejorando, pues también se me mandaba felicitaciones de, me ha encantado cómo lo has adaptado aquí, muy buena idea. Y poco a poco, pues bueno, fui mejorando y cuando terminé las prácticas, pues a la empresa le seguí gustando y poco a poco ha seguido contando conmigo ya como una trabajadora normal y corriente. Así que un poco para eso, para no desmotivar a la gente de que si se encuentra con esa situación, que se crea que ya no vale para esto, que esto es muy difícil, es muy duro, es verdad. Eso no lo quita nadie. Pero si te gusta, puedes, puedes sobrellevarlo, por decirlo así, y al final tiene futuro, porque demanda hay, también hay muchos traductores, ¿verdad? Pero si sigues, puedes conseguirlo. Así que eso un poco hilando con lo de los consejos que le daría a la gente que se quiera meter en este mundillo, es que no se rinda, porque es verdad que es muy normal que en cuanto pasen unos meses y veas que no consigues nada, pues te metas a otra cosa. Mucha gente que ya ha hecho traducción, pero luego dice nada. Hay una oferta de trabajo en una academia de inglés, pues me voy a hacer profesor de inglés. Y ya está. Y eso pasa mucho, que no es que esté mal, realmente, que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Pero, pero es un poco el que no se rindan, que sigan intentándolo, porque al final trabajo hay. Lo que pasa es que el problema es que sobre todo en este sector hay traductores que siempre tienen todo el trabajo. Y eso es así. Pero bueno, es verdad que como ya cada vez hay más juegos indie, y eso ha sido un auge que ha pegado estos últimos años, eso también da mucha oportunidad para la gente nueva. Porque ya hay clientes que no van a ir directamente a los traductores de 20 años de experiencia que conoce todo el mundo, sino que a lo mejor pues, tú puedes intentar acceder a esos puestos de trabajo, puedes conseguirlo, puedes no conseguirlo, pero por lo menos te dan la oportunidad de intentarlo, cosa que en otras empresas directamente van a los de siempre y tú no tienes oportunidad de entrar en ese círculo. Que me enrollo mucho. Y eso, que no se desanime, que quien quiera seguir intentando, que yo lo animo, porque es muy guay. Es verdad que una vez que empiezas con trabajo, yo ahora con el videojuego que estoy muy emocionada, a pesar de todos los problemas que tenemos. Pero luego te pones a traducir y ver un poco cómo está quedando todo, ver la historia. Es muy satisfactorio si te gusta. Muy, muy satisfactorio.